Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy lunes 19 de mayo del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de Sistema B, la organización que promueve a las empresas B en el Perú. Si crees que en el corazón de todo negocio debe estar el deseo de generar un impacto positivo en la sociedad, vas a querer conocer a Don Ricardo, una empresa B que cultiva frutas de calidad excepcional y promueve el crecimiento de personas, comunidades y planeta. Conoce más en www.sistemab.org. Muy bien, vamos con los titulares de hoy lunes 19 de mayo en menos de un minuto. Primero, Punto Final reveló un audio en el que se escucha quién sería el actual jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Antonio Fernández Gerí, complotando contra varios fiscales, entre ellos José Domingo Pérez. Segundo, el gobierno ha aprobado un decreto supremo que permite que el registro de mineros informales, conocido como REINFO, se pueda transferir como herencia. Tercero, la presidenta Dina Boluarte y el Papa León XIV tuvieron una breve reunión en el Vaticano con ocasión de la ceremonia de entronización del segundo en Roma. Cuarto, el nuevo ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, estimó que, quizá con demasiado optimismo, que el crecimiento económico permitirá en 5 años reducir la pobreza a niveles prepandemia. Y quinto, el expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue diagnosticado con una forma agresiva de cáncer de próstata. Ok, pasamos al desarrollo de cada una de estas noticias y de lo más importante de los programas dominicales, siempre con nuestro estilo sin dueños de la verdad. Aquí la primera noticia. Punto Final reveló anoche un audio que es uno de los 4 que ha entregado un testigo protegido a la Fiscalía el pasado 28 de abril, en el cual se escucha a quien sería Juan Antonio Fernández Gerí, actual jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, que es la entidad dentro de la Fiscalía que le impone sanciones disciplinarias a los fiscales cuando cometen conductas, conversar con un interlocutor y decirle: yo me voy a encargar de Pérez, refiriéndose al fiscal especial del caso Lavajato, José Domingo Pérez. ¿A qué se refería quien todo hace parecer sería en efecto Fernández Gerí cuando dijo que se iba, entre comillas, encargar de José Domingo Pérez? Lo primero que hay que decir es que, según la versión del testigo protegido, este es un audio de una conversación entre Fernández Gerí y Cristian Salas, que en el momento de la conversación, esto es septiembre del año pasado, era abogado de Fuerza Popular, aunque este último niega haber tenido ese diálogo o haber recibido esos audios de Fernández Gerí. En la conversación se refieren también a quien sería una congresista de dicha bancada de Fuerza Popular, a quien se ha identificado con el nombre clave de Roberto, que habría entregado a la Fiscalía información contra la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que fue determinante en su remoción del cargo. Esta trama es un poco compleja, pero explicada en sencillo, lo que parece revelar es una especie de complot entre Fernández Gerí y el abogado Cristian Salas para perjudicar a la fiscal Marita Barreto, ex encargada de EFICOP, y a la fiscal suprema Delia Espinosa, que, como sabemos, fue elegida y es actualmente la fiscal de la Nación. Es decir, Fernández Gerí aparentemente quería bloquearle el paso a Delia Espinosa y sacar del camino a Marita Barreto. Luego, Fernández Gerí le da a entender al interlocutor que proteja a la congresista identificada como Roberto, porque el entonces jefe de la DIVIAC, Harvey Colchado, tenía aparentemente intervenido su teléfono o algo así, y le dice que si ella revela cierta información, él va a poder iniciarle una investigación a Pérez, pero necesita que actúe esta otra persona porque, abro comillas, yo solo no voy a remar, hermano. Eso es lo que dice Fernández Gerí. Dicho sea de paso, después de esta conversación, o sea, después de septiembre, se han abierto 6 investigaciones contra José Domingo Pérez. Esta revelación es bien delicada. Como siempre les digo, las investigaciones tienen que seguir su curso y finalmente tienen que resolverse en el frente judicial conforme a lo que pueda determinarse con la evidencia disponible. Pero si en efecto Fernández Gerí le hizo llegar al abogado de un partido político un audio con el contenido que se ha revelado anoche en Punto Final, pues diera la impresión de que, en efecto, estuvo complotando desde su posición como jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público para perjudicar a fiscales por razones políticas, violando el deber de imparcialidad que debe tener quien ejerce pues, el poder de sancionar a fiscales por razones disciplinarias. Esto es bien grave, significaría que el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público actúa como un operador político para obstruir el trabajo de la justicia. Quienes escuchan mi podcast con frecuencia saben que yo tengo una posición que ciertamente no es la de endiosar a la figura de, no sé, José Domingo Pérez o Marita Barreto o la propia Delia Espinosa. Creo que el primero, por ejemplo, cometió unos excesos inexcusables que
válidamente podrían haber ameritado sanciones disciplinarias a la interna del Ministerio Público. Pero eso es una cosa, y otra muy distinta es que el Ministerio Público tenga como autoridad máxima de control interno a alguien que está cumpliendo mandatos políticos o sirviendo agendas que no son precisamente las de resolver estos casos disciplinarios de acuerdo a ley. Dicho sea de paso, Fernández Gerín no quiso declarar anoche para punto final, veremos si lo hace en las siguientes horas. Segunda noticia. Les he estado hablando bastante de minería ilegal en las últimas semanas, como no podía ser de otra manera. Y la noticia que debo comentarles ahora concretamente es que el gobierno ha aprobado un decreto supremo que establece que el reinfo puede transferirse de forma hereditaria. Esta decisión deja muy claro que el gobierno está en la misma página que el Congreso en lo que se refiere a beneficiar a los mineros informales para que sigan siéndolo indefinidamente y que incluso está dispuesto a ir más allá de lo que ha dispuesto el Congreso, creando figuras legales al reglamentar leyes dadas por este último, como la más reciente prórroga del reinfo, que incluyen esto, lo que no podría calificar de otra manera que una locura, si me permiten aquí el término, que es permitir que el reinfo se transmita de forma hereditaria. Ahora, no todos ustedes que me escuchan conocen a detalle qué es el reinfo y por qué es un problema, así que paso a explicarles muy brevemente. En el Perú existe lo que se conoce como el Registro Integral de Formalización Minera, o REINFO, que es un registro que tiene el Estado y que está pensado para que los mineros que están en la informalidad, es decir, que están explotando una mina sin tener derecho para hacerlo o en general sin los permisos requeridos, pues entren en un proceso de formalización, digamos, que los lleve a dejar la informalidad. Lo que debería generar este registro es, como les digo, hacer que las mineras informales pasen de la informalidad a la formalidad en un determinado plazo. Lo curioso es que ese proceso de formalización, como les digo, tiene un plazo porque el Estado en teoría debería estar interesado en que se formalicen lo antes posible para que sus actividades puedan ser fiscalizadas, para que paguen sus impuestos, etc. Pero lo que ha venido pasando en el Congreso peruano es que han prorrogado una y otra vez ese plazo para formalizarse, lo cual genera una situación absurda de que pueden estar, entre comillas, en proceso de formalización, pero eso no acaba nunca y la empresa no tiene incentivos para completarlo porque puede esperar que el Congreso lo renueve una y otra vez. Esto ha venido pasando desde el 2016, pese a que originalmente se dio un plazo de 3 años para que las empresas informales del sector minero puedan formalizarse. Y no solo eso, sino, y esto es lo más grave, el reinfo funciona como una especie de escudo legal que protege al minero, que no solo puede ser informal, sino que puede ser además ilegal, porque hace minería donde no corresponde o con mecanismos no permitidos, de que lo procesen o que detengan sus actividades, incluso siendo estas ilegales. Ahora bien, si el Congreso quiere seguir prorrogando indefinidamente esta situación, lo que válidamente genera la sospecha de que podría deberse a que varios de los partidos representados en el Poder Legislativo podrían estar recibiendo dinero, financiamiento de la minería ilegal, pues la siguiente pregunta es, ¿qué piensa hacer al respecto el Poder Ejecutivo? ¿Va a secundar los esfuerzos del Congreso de generar impunidad en torno a la minería ilegal o más bien va a rechazarlos? Pues fíjense, el gobierno publicó ayer, como les decía, en el Diario Oficial Peruano un decreto supremo que reglamenta la última prórroga del reinfo y que viene, como les contaba, con un cambio bien llamativo. Han puesto en ese decreto que el reinfo se puede heredar. Esta es entonces una señal muy clara de que el gobierno está en la misma página que el Congreso y que incluso puede ir más allá, metiendo cosas en el reglamento de la ley que la misma ley no había contemplado, como esto de que el reinfo sea hereditario. Es decir, que se pase de generación a generación, como para facilitar que estos mineros puedan operar siempre en la informalidad. Me he tomado un poco más de tiempo del usual para explicarles esta noticia, pero es bien importante que podamos entenderla. Ya todos hemos visto los niveles de violencia a los que están dispuestas a llegar algunas organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal que operan, por ejemplo, en la zona de Patás. Si tanto el Congreso como el gobierno están alineados en seguir permitiéndole a estas organizaciones criminales operar a sus anchas en Patás y otras zonas del país, este problema no se va a solucionar nunca y se va a poner de mal en peor cuando las autoridades están pues más interesadas en defender los intereses de quienes realizan actividades ilícitas no queda más remedio, digamos, que la ciudadanía pues proteste y se haga escuchar en contra de esto. Dicho sea paso, anoche en los programas dominicales hubo varios reportajes vinculados al tema de la minería ilegal. Por ejemplo, se revelaron más detalles sobre el crimen atroz de Patás de hace algunas semanas, cómo este permitió que delincuentes se robaran 200 toneladas de material minado por un valor cercano a $1 millón. De hecho, el gerente de la empresa afectada dio una entrevista a Cuarto Poder
Y al escucharlo, uno se ve enfrentado pues a la peor cara de la informalidad. El sujeto contó muy suelto de huesos cómo contrató a personajes de la zona para que se ocuparan de brindarle seguridad a su operación minera, pagándoles como 100.000 soles mensuales por eso. Y no tenía contrato con ellos, ni siquiera sabía sus nombres, solo los conocía por sus apodos. Es así de increíble. Y claro, resulta que esa misma gente que contrató es la que finalmente termina robándole y asesinando a su personal. Otro detalle que reveló Cuarto Poder anoche es que al menos 5 dirigentes de la Asociación de Mineros Artesanales de Patá se acaban de afiliar al partido Podemos Perú, el partido de José Luna Gálvez, evidenciando ahí pues un vínculo político innegable. Hay que recordar además, como me dijeron Saraí Toledo y Greco Quirós en una conversación la semana pasada sobre minería ilegal, que no se trata de mineros artesanales en el sentido estricto de la palabra, son pequeños productores que quieren pasar como mineros artesanales para pasar más bajo del radar. Tercera noticia. La agencia de noticias oficial Vatican News informó que la presidenta Dina Boluarte y el Papa León XIV mantuvieron una audiencia ayer domingo en el marco de la celebración eucarística por el inicio del papado de Robert Francis Prevost. La cuenta oficial en X de la presidencia peruana destacó que Boluarte transmitió el, entre comillas, afectuoso saludo del pueblo peruano al nuevo Papa, quien destacó como un siervo de Dios que dedicó largos años a la misión evangelizadora y al servicio de los más necesitados del país. Esa es la cita que se le atribuyó en la comunicación a la presidenta. Boluarte obsequió al León XIV una cruz de Motupe, en palabras de la presidencia, símbolo de fe y devoción del Perú. Ella y León XIV no solo se reunieron luego de la misa solemne, sino antes de ella, según la comunicación de Palacio de Gobierno. Boluarte y el sumo pontífice sostuvieron una audiencia en la sacristía de la Basílica de San Pedro, donde dialogaron sobre el bienestar de todos los peruanos por un breve plazo. Además de con Boluarte, el Papa se reunió también con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien se encontraba acompañado de su esposa, Olena Zelenska. Al finalizar la misa, León XIV pronunció la oración Regina Caeli, durante la cual mencionó la necesidad de una paz justa y duradera para Ucrania. A través de su cuenta de X, Zelensky definió al Papa como un símbolo de esperanza para la paz, a la vez que agradeció al Vaticano su disposición para servir como una plataforma de negociaciones entre Ucrania y Rusia, justamente para obtener la paz. Cuarta noticia, vamos ahora con nuestro bloque de la noticia económica con Ale Costa, en el que Ale nos va a contar un poco más sobre las proyecciones del gobierno en materia de reducción de pobreza. Escuchamos a Ale. Muy buenos días y bienvenidos a la Noticia Económica con Ale Costa. Hoy hablaremos sobre las últimas declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, que ha proyectado que al Perú le tomaría hasta 5 años lograr que la pobreza monetaria regrese a los niveles previos a la pandemia. Este estimado del ministro Raúl Pérez Reyes puede parecer un poco deprimente, pero en realidad es excesivamente optimista. A inicios de la semana pasada, conversando con RPP Noticias, Gonzalo Manrique, economista del Instituto Peruano de Economía, del IPE, calculó que siguiendo el actual ritmo de crecimiento de la economía y cumpliéndose las proyecciones del MEF, nos tomaría 20 años regresar a los niveles previos a la pandemia, a ese 20% de pobreza monetaria que se registraba en el Perú al 2019. Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas y también director ejecutivo de Evidencia Instituto, conversó luego de las declaraciones de Pérez Reyes con RPP y lo que les dijo es que para lograr reducir la pobreza en ese plazo establecido por el ministro Pérez Reyes de 5 años, tendría que registrarse un crecimiento de la economía de entre 5 y 6%. Es decir, tendríamos que casi duplicar la velocidad de crecimiento del Producto Bruto Interno, del PBI, de la economía peruana. Que el ministro de Economía y Finanzas sea algo optimista no puede ser una sorpresa para nadie. De alguna manera, una de las funciones del Ministerio de Economía y Finanzas del MEF es manejar las expectativas de los agentes económicos, porque de esas expectativas, de lo que esperan los agentes económicos, las empresas y las personas que pase en el futuro con la economía peruana, suele depender lo que efectivamente suceda. Es decir, que las expectativas suelen convertirse en realidad. Pero hay una gran diferencia entre un poco de optimismo y un exceso
de optimismo. Y esa es la advertencia que ha hecho a fines de la semana pasada el Consejo Fiscal, este organismo formado por economistas cuya función es advertirle al Ejecutivo, al gobierno y específicamente al Ministerio de Economía y Finanzas cuando el manejo de las finanzas públicas no está siendo responsable. Lo que advierte el Consejo Fiscal es que las actuales proyecciones de crecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, que espera un avance de 3,5% para este año y de 3,2% para el próximo, podrían ser demasiado optimistas, especialmente por el contexto internacional actual de elevada incertidumbre y el proceso electoral del 2026. ¿Y cuál es el problema de ese exceso de optimismo? Pues que se aprueban presupuestos, se aprueban gastos, esperando ingresos que no necesariamente se van a dar en el futuro. Terminamos así la noticia económica con Ale Costa. Les deseo un excelente día. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces. Muy bien, muchas gracias Ale Costa por la noticia económica. Como saben, la pueden escuchar lunes, miércoles y viernes en las tardes con su podcast económico. Quinta noticia, el expresidente de Estados Unidos Joe Biden fue diagnosticado con una forma agresiva de cáncer de próstata, según un comunicado de su oficina publicado ayer. Él recibió el diagnóstico el pasado viernes luego de ser evaluado por un doctor por síntomas urinarios. El comunicado detalló que el cáncer ha sido categorizado como de nivel 9 en la escala de Gleason y muestra metástasis ósea. Además agregó que el cáncer del expresidente estadounidense es una forma más agresiva de la enfermedad, pero parece ser sensible a las hormonas, lo que permite mayor eficacia en el manejo del cáncer. Ahora el expresidente y su familia están estudiando con sus médicos cuáles son las mejores opciones de tratamiento para él. Biden tiene 82 años y sirvió como presidente de Estados Unidos entre el 2021 y el 2025 y fue vicepresidente durante el mandato de Barack Obama entre el 2009 y el 2017. Esperemos que pueda tener una pronta recuperación. Muy bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias a nuestros auspiciadores, a Sistema B y Agrícola Don Ricardo y a nuestros suscriptores con cuyo apoyo podemos seguir llegando a ustedes todas las mañanas. Que estén muy bien, que tengan un buen inicio de semana y ya nos escuchamos el día de mañana. Adiós.